Todos conocemos los virus, los programas maliciosos, pero ahora se está dando un salto tremendo en la nueva forma de atacar a través de Internet. El uso de la inteligencia artificial. Es el uso de nuestros datos, que son los que proporcionamos, por cierto, a través de diferentes aplicaciones, las fotos que realizamos o a las redes a las que nos conectamos. Hay un salto en la ciberdelincuencia alucinante y no os podéis hacer idea de lo que se está cociendo y a qué niveles para poder causar estragos a través de Internet. Hablaremos esta noche con Chema Alonso de esta cuestión. Desde luego, hoy en día no concebimos nuestra vida sin el uso de Internet, una poderosa herramienta que, desde luego, nos ha hecho conectarnos como nunca antes lo habíamos hecho y que nos permite interactuar, relacionarnos, buscar información o entretenernos de formas impensables hace unas pocas décadas. Pero Internet también se ha convertido en un mundo extraño y falsamente seguro para muchos. Es curioso pensar cómo, por ejemplo, en la vida real, si alguien, un desconocido, llamara a nuestra casa, a nuestra puerta, le abriéramos la puerta y nos pidiera, por ejemplo, las fotos de nuestros hijos, de nuestras vacaciones en la playa, información sobre dónde trabajamos, qué comemos, dónde vamos, seguramente cerraríamos la puerta y puede que hasta llamáramos a la policía, pero sin embargo, tras cerrar esa misma puerta, a ese desconocido, no tengamos reparo en poner esas fotos de nuestros hijos, nuestras vacaciones, o dónde trabajamos o dónde vamos en las redes sociales, donde ese y otros muchos desconocidos pueden ver y descargarse esas mismas fotos de nuestra vida. Lo mismo sucede con las aplicaciones, esas que usamos para nuestro entretenimiento y que piden permisos para acceder a nuestra cámara, a nuestro micrófono, a nuestra ubicación. Tenemos una falsa sensación de seguridad cuando en realidad todos esos datos, esas imágenes, tienen usos y están en manos de gente o entidades que desconocemos. Este es solo un ejemplo, pero es que en Internet se están desarrollando estrategias donde el robo de datos, de información tanto de empresas como de particulares, está basado en el uso de algo que hasta hace muy poco parecía de ciencia ficción, la inteligencia artificial. Esta quizá llegue a un momento y a un nivel que, como digo, llega a interactuar a tal manera que incluso un humano ya no sepa distinguir con quién está hablando. Y en estas y otras cuestiones son las que se plantean en la actualidad. Y queremos averiguar esta noche qué está ocurriendo actualmente precisamente en ese aspecto. Lo vamos a hacer con Chema Alonso. Seguro que muchos le conocéis. Él es hacker, ojo, que la palabra hacker nada tiene que ver con ciberdelincuente. Él es experto en ciberseguridad, doctor en seguridad informática, es chairman de 11path y tiene un estupendo blog llamado El Lado del Mal. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de estas cosas. Y yo no sé si la primera imagen que tenemos es que Internet, a nivel general, hay una percepción de que es más seguro de lo que realmente es, ¿verdad? Autolitus Channel. Bueno, Internet yo siempre digo que Internet es una cosa maravillosa que nuestra generación tuvo la suerte de disfrutar porque nos ha permitido, como tú bien has dicho, disfrutar nuestra vida de una manera diferente, mucho más ambiciosa, ¿no? Hoy en día el entretenimiento, la socialización, el acceso a información, la comunicación, etcétera, la medicina, la producción laboral, etcétera, pues se ha visto beneficiada por Internet. Pero yo siempre he dicho que Internet no nació con una regla de ser estrictamente seguro. Lo que buscaba eran unas nuevas funcionalidades que entonces eran muy complicadas de tener, que el poder enviar un correo electrónico en tiempo real de un ordenador a otro, algo que para nosotros es muy común, pues hace 50 años no lo era, y los protocolos que se pensaron de comunicaciones pues eran protocolos que no estaban securizados, y llevamos muchos años pues jugando al juego del perro y el gato, del gato y el ratón, donde pues ponemos nuevas funcionalidades, aparecen fallos de seguridad o gente que descubre cómo utilizarlas de manera maliciosa, y lo que nosotros intentamos es ir tapando agujeros, ir cerrando esas nuevas vulnerabilidades que van apareciendo, ¿no? Y no tiene pinta de que vaya a cambiar, vamos a seguir igual, vamos a seguir metiendo nuevas tecnologías y tenemos que intentar que esas tecnologías tengan el menor número posible de vulnerabilidades y que sirvan para lo que queremos, que es hacer la vida de las personas mejor, no al contrario, hacer la vida de las personas peor. Ese es precisamente parte del trabajo también que realizáis en 11path. Cuéntanos un poquito, para todas aquellas personas que quizá no te conozcan, ¿cuál es tu función precisamente en esa empresa? Bueno, yo trabajo en Telefónica y actualmente soy lo que se llama el director de
consumo digital o de cliente digital, ¿no? Yo llevo todas las tecnologías que estamos desarrollando para que lo utilicen los clientes de Telefónica en todo el mundo. Y una de las cosas que yo hice cuando entré en Telefónica, y de la que sigo siendo el chairman, como bien has dicho, es 11paths, que es la empresa de ciberseguridad del grupo Telefónica, ¿no? Y entonces ahí lo que hacemos es intentar ayudar a todas las empresas a protegerse en el mundo de Internet y a gestionarle la seguridad de una manera continuada. Y entre otras cosas lo que hacemos es pues pensar en herramientas y servicios y productos innovadores que vayan tapando estos fallos de seguridad que van apareciendo constantemente, ¿no? Así que cuando tú decías, hablábamos antes del programa de si estaba tranquilo Internet, yo decía que como siempre, ¿no? Porque nuestro día a día es constantemente pues preocuparnos de los problemas de seguridad o de los riesgos de seguridad que tienen todas las empresas en Internet y te aseguro que siempre hay, o sea que no hay un día de descanso. Vamos a apartarnos, si te parece, Chema, del ámbito de la empresa, aunque desde luego esto forma parte también de nuestro mundo, y es el hecho de que todo está cambiando, cada vez va a una velocidad tremenda y muchos de los que nos están escuchando, seguramente la inmensa mayoría, tengan un teléfono, un smartphone en su bolsillo, y muchas de esas aplicaciones que se utilizan, por ejemplo, para hacer fotos. Aquí yo creo que pones un punto clave y es precisamente en algo que muy pocos conocemos, y es los metadatos, la información que va incluida en esas fotos pero que el usuario no ve. Esto es realmente importante a la hora de la seguridad dentro de nuestra vida en Internet, ¿no? Autolitus Channel. Bueno, has tocado con una sola pregunta has tocado un montón de riesgos de seguridad y de privacidad que la gente a veces no es consciente, ¿no? Una vez que tú le das permiso de acceso a tu cámara de fotos a una aplicación, pues se puede llevar todas las fotografías cuando quiera de tu teléfono, ¿no? Y hay aplicaciones que tú confías en ellas y les das permiso porque confías en la empresa, pero puede pasar que mañana esa aplicación se vuelva maliciosa porque a lo mejor la empresa ha vendido la app y ya está bajo el control de otra organización, o porque haya tenido un problema de seguridad y se hayan robado, ¿no? Le hayan robado el control de la aplicación y de repente esa aplicación se vuelve maliciosa, ¿no? Yo de hecho yo hablé de esto mucho durante este año pasado, en 2019 y este año 2020, de una cosa que dan las Gremlins Apps, que son aplicaciones que de repente un día se vuelven maliciosas. Y en mi caso hicimos una investigación con las cuentas de los programadores de las aplicaciones móviles que habían muerto, que como ya no había nadie con ellas, pues podíamos recrear las cuentas de los desarrolladores y tomar control de las aplicaciones y volverlas maliciosas, ¿no? Y eso es un riesgo que existe. Esto lleva a la famosa polémica que tenemos ahora en Internet con Donald Trump, Estados Unidos, y las aplicaciones chinas, ¿no? Que cualquier aplicación que tú no tengas control y supervisión de ella, si tiene acceso a tu cámara, como es el caso de TikTok, o a tus contactos, como es el caso de WeChat, si alguien decidiera volver maliciosa una sola de ellas, no todas, solo una, la que está en un teléfono móvil en concreto o la tiene una persona concreta, pues podría hacerlo y llevarse todas las fotografías o los datos personales, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante decidir qué permisos das a qué aplicaciones y cuáles son los riesgos que esto conlleva, ¿no? Y luego hay otra cosa que también has dicho en la pregunta, que son los metadatos, que son muy relevantes. Cuando tú haces una fotografía, esa fotografía, igual que cualquier documento que tú hagas en tu ordenador, lleva información que se llama metadatos, que a simple vista no se ve, pero que está recogida del momento y el lugar donde se creó o el documento o la fotografía, ¿no? Y así que puedes encontrar que de repente tú estás publicando una fotografía en Internet y esa fotografía lleva tu ubicación exacta de dónde ha sido tomada. Y hemos visto a lo largo de la historia pues, cosas muy singulares, ¿no? En el caso de vídeos y fotografías pues que publicaban grupos de hacktivistas o incluso terroristas, pues llevan metadatos y podía saberse dónde había sido tomada esa fotografía. Y también sucedió lo mismo con bases secretas de militares, ¿no? Que de repente publicaron una fotografía y tenían metadatos, e incluso con las famosas pulseras deportivas, que las pulseras deportivas iban publicando las rutas y llevaban las rutas de donde estaban las bases secretas, ¿no? Militares. Así que
cuando tú utilizas tecnología y haces una publicación en Internet, los metadatos pueden ir acompañando a esa publicación sin que tú lo sepas y puede ser un riesgo grave para tu privacidad, ¿no? Si tú estás publicando dónde vives, dónde dónde haces deporte o dónde sales a pasear con tus hijos, pues realmente estás dando información a todo Internet que cualquier persona maliciosa podría utilizar para hacer un crimen, ¿no? O cometer un delito. Hay algo que llama poderosamente la atención a nivel de usuario normal, por lo menos a mí personalmente, que no soy demasiado experto en estas cuestiones, y es la gran cantidad de aplicaciones que piden, trabajar con tus fotos, es decir, hacerte una foto, luego esa foto se cambia, hacen una serie de cosas bastante divertidas, hay que decirlo, pero parece extraño que sea precisamente con eso, con tu imagen, y esto lleva quizá a un lado oscuro que no conocemos, ¿verdad? Bueno, lo que sucede durante los últimos años, lo hemos visto, es que ha habido una carrera en todas las empresas por acelerar los servicios de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial para aprender necesita datos, ¿no? Y una de las cosas que más se ha desarrollado en los últimos años han sido los que se llaman servicios cognitivos, que son inteligencias artificiales que imitan los sentidos humanos, ¿no? Entonces, la visión artificial, el reconocimiento del habla, la comprensión lectora, la generación de voz, la generación de imágenes, la escritura, el reconocimiento de la escritura, etcétera, ¿no? Todos estos servicios cognitivos necesitan datos. Entonces, ha habido durante mucho tiempo, durante estos años, intentos de recoger y recolectar imágenes de las personas para entrenar a las inteligencias artificiales a que fueran capaces, pues, de reconocer, pues, que una persona es una persona, o cuál es la raza de una persona, o cuál es la edad que tiene esa persona, o cómo va a envejecer. O se acordará mucha gente del famoso Mannequin Challenge, donde la gente se le decía que estuviera quieta y pasaba una cámara. Bueno, pues esos datos se utilizaron para entrenar la visión 3D de inteligencias artificiales. Es una forma curiosa de decirle a la gente: necesito que te pongas de esta manera, y yo todos esos vídeos luego los voy a utilizar para entrenar las inteligencias artificiales, ¿no? Y hoy en día vemos, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de una de las inteligencias artificiales que tiene Microsoft, que es la de reconocimiento de celebrities o de famosos, que pues a mí me tienen subido. Entonces subes cualquier foto de Chema Alonso a esa inteligencia y es que te reconoce de maravilla, ¿eh? A mí me reconoce en cualquier posición, con gorro, sin gorro, con el pelo recogido, no recogido, etcétera. Y eso ha sido gracias a que han utilizado todas las fotos mías publicadas en Internet para entrenar sus inteligencias artificiales. Pero claro, esto es una carrera que va a llevar a que en breve, con todas las fotografías que estamos subiendo de todos y cada uno de nosotros, que las inteligencias artificiales van a ser capaces de reconocernos a todos en el planeta de una manera muy sencilla y muy rápida, gracias a que le hemos dado todos estos datos. Autolitus. Y luego pues vamos a pasar al siguiente fase, ¿no? Que es con las cámaras de alta resolución. Pues una sola cámara puesta en lo alto de un edificio puede tomar 5 kilómetros de una sola fotografía, y con esa fotografía y las inteligencias artificiales de reconocimiento facial, pues saber quién está en esa ubicación en un determinado momento, sabiendo exactamente qué persona es, ¿no? Que es a lo que vamos. Y para eso hacen falta datos, muchas fotografías, muchos datos tagueados, es decir, gente que diga: este soy yo, este soy Chema Alonso, o este es Chema Alonso, ¿no? Y por eso muchas aplicaciones han tenido esta carrera por recoger imágenes, ¿no? Hay algo tremendo, además, que te lo he visto en alguna conferencia, y es el hecho de que incluso ha llegado a tal punto ese reconocimiento facial que hay una especie de inteligencia artificial que es capaz de sustituir la imagen de alguien que está delante de una cámara por alguien que conocemos. Tú ponías un ejemplo entre un amigo tuyo y que a través de una inteligencia artificial, pues en vez de salir ese amigo tuyo, salías tú en esa imagen, y además de manera hiperrealista, de forma que uno ya no sabe si con quien está hablando, sobre todo, por ejemplo, a través de Skype, sea quizá la persona con la cual creemos que estamos hablando. Sí, correcto. Y además ha sido, pues gracias a una nueva técnica de entrenamiento de inteligencias artificiales que se desarrolló hace muy poquito, hace 3 o 4 años, ¿no? Y el funcionamiento, para que la gente lo entienda, es muy sencillo, ¿no? Tú imagínate
que yo cojo y entreno una inteligencia artificial que es capaz de reconocer a Chema Alonso en cada momento, ¿no? Con todas las fotografías mías que hay, tú le das fotografías mías y le dices, este es Chema Alonso, este es Chema Alonso, este es Chema Alonso, y entonces ella es capaz de aprender quién es Chema Alonso. A partir de ese momento le das una foto en la que yo no soy Chema Alonso. Entonces dice, este no es Chema Alonso, ¿vale? Y entonces le dice, no es Chema Alonso, solo es un 10% de probabilidades de que sea Chema Alonso. Bueno, pues lo que hace la inteligencia artificial que aprende a crearte es enfrentarse a esa, y entonces va aprendiendo a generar a Chema Alonso en todas y cada una de las gesticulaciones que se hacen enfrente de una cámara de videoconferencia, hasta que es capaz de engañar a la inteligencia artificial que reconoce a Chema Alonso. Cuando la inteligencia artificial que reconoce a Chema Alonso le dice, este es Chema Alonso, la inteligencia artificial que está aprendiendo a crear a Chema Alonso ya sabe que cuando tenga que poner a Chema Alonso subiendo la ceja izquierda, tiene que usar esa imagen. Entonces, cuando la segunda inteligencia ha sido capaz de engañar en todas las gesticulaciones a la inteligencia que reconoce a Chema Alonso, esa inteligencia es capaz de recrearte en tiempo real. Y esto es algo que nosotros hacemos como prueba porque ya es muy fácil de hacer, se puede hacer con un ordenador personal tranquilamente, y la demo que hacemos es, pues subimos a cualquier persona del público, le ponemos delante del ordenador con la webcam, y entonces él se mueve, abre la boca, habla, gesticula, y lo que la gente ve por internet, o sea, por la pantalla de televisión o a través de un Skype o de una videoconferencia, es a mí. Me está viendo a mí, que me estoy moviendo tal y como se mueve la persona que se está moviendo delante de la cámara, ¿no? Y ya es algo que está estudiado y que estamos pensando cómo detectarlo, ¿no? Cómo detectar cuando estamos hablando con una inteligencia artificial, que es lo que hablábamos de la ciberseguridad, del juego del gato y el ratón. ¿Cómo detectamos ahora que estamos ante una situación como esta? Porque incluso podría ser que nuestro hijo estuviera hablando con una persona de 13 años y no fuera una persona de 13 años, que fuera alguien mayor que estuviera utilizando una inteligencia artificial para pretender ser un niño de 13 años. Qué tremendo. Además, incluso imitar la propia voz, ¿no? Sacar la propia voz de Chema Alonso de manera que todo nos pareciera hiperreal, ¿no? Autolitos. Sí, lo de la voz además en inglés está súper desarrollado. En inglés es prácticamente imposible de reconocer una voz de la persona real a una voz creada por una inteligencia artificial de servicios cognitivos, y ya hemos visto, por ejemplo, en el Reino Unido, en septiembre del año pasado, ya tuvimos las primeras denuncias de una empresa a la que le habían robado suplantando la voz del CEO, del presidente de la compañía, y pidiéndole que a uno de sus empleados que hiciera una transferencia bancaria que estaba en Las Vegas. Y bueno, pues lo hizo con una inteligencia artificial que había arreglado la voz. Y hoy en día la voz es más sencilla que la imagen, y entonces con que durante 3-4 minutos de voz hables tú con tu tono, leas unas palabras, etcétera, pues eso lo aprende la inteligencia artificial, ya reconoce tu voz, tu tono, etcétera, y puede hacerlo con un grado de credibilidad altísimo, para parecer que seas tú. Y piensa el número de mensajes de WhatsApp de voz que enviamos, el número de audios, de vídeos, etcétera, el número de servicios gratuitos de voz sobre IP que estamos utilizando, etcétera, ¿no? O sea que eso lo tenemos también muy enseñado. Todo eso se utilizaría para crear esa inteligencia artificial que parece que alimentamos nosotros mismos con nuestra información, con nuestros datos. Hay algo realmente interesante, curioso, que muchas veces nos ocurre, que cuando entramos a un sitio web, de repente nos piden que tenemos que reconocer una serie de imágenes. Dinos dónde está el coche, dinos dónde está la farola. Sí. Yo no soy un robot. ¿Esto también sirve en realidad para alimentar esa inteligencia artificial? Correcto, eso ha sido el entrenamiento de la inteligencia artificial. Durante muchos años ha sido la forma en la que los ingenieros de Google te han utilizado para que entrenara su inteligencia artificial y en los servicios cognitivos de visión artificial, y ahora mismo sus inteligencias artificiales ya sí que funcionan como un detector de si has sido capaz o no de reconocerlos, pero igual que las inteligencias la entrenamos nosotros inicialmente y hoy en día la inteligencia artificial está entrenada, ya incluso hay sistemas para saltarse esa protección haciendo clic automáticamente usando inteligencia artificial. O sea, ya no vale como un detector de humanos, porque las inteligencias artificiales son capaces de saber dónde está el coche, el semáforo y demás.
Caray. Bueno, te he escuchado en alguna ocasión decir que ya las inteligencias artificiales se saltan el paso humano. Autolitus. Y que son estas inteligencias las que, vamos a decir, hacen aprender a otras inteligencias artificiales para que éstas las superen. ¿Esto es así? Sí, es el caso que ponía antes de lo del sistema de crear una inteligencia capaz de crear una persona en un vídeo, ¿no? Se le llama, eso es, ya hay más avances hechos sobre esta metodología, pero se llamaban GANs, que son Adversarial Networks, son inteligencias artificiales que se van entrenando unas a otros, ¿no? Y se entrenan hasta un nivel, hay un rango que llamamos nosotros, que es el Human Parity o la paridad humana, y es cuando una inteligencia artificial tiene menos tasa de error que la media de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, las inteligencias artificiales han superado el Human Parity al reconocimiento del inglés, al reconocimiento del chino, al reconocimiento del español, a la generación del inglés, a la generación del español, al reconocimiento del lenguaje de lectura de labios. ¿Os acordáis la película esta de 2001, cuando la inteligencia artificial aprende a leer los labios? Bueno, pues hoy en día las inteligencias artificiales leen los labios mejor que los seres humanos, ¿no? Que el Human Parity, que la media de los seres humanos, ¿no? Y es en base a estas técnicas de entrenamiento de inteligencias artificiales que se han ido generando, ¿no? Enfrentándose unas a otras, y hoy en día hay nuevos algoritmos todavía que funcionan todavía mejor para algunos casos. Un mundo tremendamente alucinante en donde la inteligencia artificial es curioso porque siempre nos lo imaginamos, pues no sé, una serie de personas muy entendidas en estos asuntos que estén con grandes ordenadores programando esas inteligencias. Sin embargo, somos nosotros con nuestros datos, con cada golpe de clic, los que estamos entrenando esas inteligencias a tal punto que ellas mismas ya generan otras, incluso superiores. Esto, desde luego, asusta, ¿no? Hay mucha gente que incluso te llega a decir en las conferencias, bueno, que les has llegado a producir verdadero miedo a la hora de casi entrar en Internet y dar esa información, ¿no? Autolitus Channel. Bueno, sí, la gente se asusta y hay verdaderos movimientos que están pidiendo control de cómo se va a usar la inteligencia artificial. Empresas como Google o Microsoft tienen comités éticos para el uso de inteligencia artificial, porque se pueden utilizar para cosas de todo tipo. Y hay comités dentro de las empresas y dentro de los equipos para ponerle los límites a cómo utilizarlo. Y no es la primera vez que hemos tenido que hacer esto en la sociedad, ¿no? Lo tuvimos que hacer con las armas nucleares, ¿no? Pensar cómo poníamos un control a las armas nucleares. Si recordáis, en los años 70 y en los años 60, cuando se pensaba que no íbamos a ser capaces como sociedad y como seres humanos de poner un control a las armas nucleares, pues hablaba de que no íbamos a llegar al siglo XX, que antes íbamos a tener el invierno nuclear, y sin embargo fuimos capaces de hacerlo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de utilizar la tecnología para hacer que las personas vivamos mejor y tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer con inteligencia artificial, cómo lo queremos hacer y ponerle los valores, ¿no? Hay una frase que siempre dice nuestro presidente, don José María Álvarez Pallete, que dice que la tecnología está, que es el momento de las humanidades, de poner los valores que queremos como sociedad que tenga la tecnología y las cosas que hacemos con ella. Y es verdad, hay que poner esos valores en el centro de todo, ¿no? Mensajes en donde hay que dejar claro que lo humano tiene que prevalecer sobre lo tecnológico, aunque a veces estas cosas se confunden. Hasta tal punto, fíjate, yo hace poco, Chema, leía una noticia en donde a un niño le preguntaron en el colegio, esto fue en Estados Unidos, no recuerdo el estado, el lugar, pero sí recuerdo la historia, en donde a este niño le preguntaron quiénes eran los miembros de su familia. Y este niño dijo, pues su padre, su madre, y también dijo otro nombre. Dijo Alexa, ¿no? Dijo Alexa. O sea, había incorporado a esta inteligencia artificial, Alexa, Cortana, Siri, todos estos personajes que parece que están incluidos ya en nuestro propio mundo. ¿Corremos algún riesgo con estas inteligencias artificiales? Autolitus. Bueno, al final estas inteligencias artificiales son, como bien dices, son interfaces cognitivos para las cosas que podemos hacer en Internet, ¿no? O sea, en vez de pedirlo haciendo un botón o haciendo una búsqueda en Google, pues lo hacemos hablando, ¿no? Y están bien. Tienen muchos matices, ¿no? Yo he hablado mucho sobre
sobre cómo debemos utilizar estos servicios cognitivos, estas inteligencias artificiales, para hacernos la vida mejor. Yo abogo porque toda la tecnología tenga que ser humanista, y es verdad que muchas veces escuchan más cosas de las que debieran, que a veces no hay control bien de los datos y los audios, que a veces pues tenemos que escuchan más de lo que nos gustaría, y tenemos que ponerle control a algunas de ellas. Yo siempre digo que, por ejemplo, simplemente con el nivel de ruido, o con lo que se dice, o con los datos que se cogen de estos dispositivos que están siempre escuchando en el hogar, pues se pueden saber muchas cosas de una familia. Se pueden saber hasta cuando tienen relaciones sexuales, cuántos miembros hay, cuál es el nivel de estrés, cuáles son sus aficiones, etcétera, ¿no? Y esto, para una organización que se dedica a vender productos, pues puede ser demasiado atractivo como para no utilizarlos en su beneficio, ¿no? Porque puede ser muchísimo dinero, ¿no? Y por eso es importante que tengamos valores en todo lo que hacemos con la tecnología, ¿no? Es el famoso que se ponía "Don't be evil" de Google, ¿no? Don't be evil, no seas malicioso. Y estas inteligencias pues están cogiendo datos. Entonces los investigadores de seguridad están siempre poniendo los límites y viendo cómo se pueden controlar y detectar esos riesgos, y los creadores de tecnología tenemos la obligación de tener los valores en el diseño de todas estas inteligencias artificiales que se están metiendo en nuestra vida, en nuestra casa. El mundo de los ataques en ciberseguridad ha cambiado mucho. Antes seguramente recordarás que los virus lo que hacían era bloquearte el ordenador, es decir, mostrarse, ¿no? Y ahora justo es al revés. Los virus parece que quieren pasar desapercibidos para hacer su trabajo sin que te enteres. Y hay algo que me gustaría que nos explicaras de la manera más sencilla posible, que es un término que se llama "man in the middle", que es algo así como el hombre en el medio, que lo que hace precisamente es robar los datos sin que nos enteremos. ¿Cómo es esto? Bueno, los ataques de "man in the middle", de hombre en medio, son muy conocidos de hace muchos años, ¿no? Al final, cuando tú te estás conectando con un servidor web o con un servicio en Internet, con Facebook o con Twitter o con lo que sea, pues tú tienes que pasar por muchos dispositivos físicos y muchos programas y aplicaciones. Entonces, todos esos servicios son hombres en medio. Si tú no tienes un sistema que cifre las comunicaciones desde tu origen hasta el final de manera robusta y segura en todas las capas, y digo todas las capas porque hay muchas comunicaciones, primero tienes que pedir el nombre, luego la dirección de Internet, etcétera. Si todo no va cifrado y autenticado correctamente, alguien se puede poner en medio y manipular tu conexión, y te pueden hacer pues de todo, ¿no? Desde robar los datos hasta hacerte creer que estás conectado al sitio oficial de Facebook y está en un sitio que no es el de Facebook, y robarte tus credenciales, tus usuarios y contraseñas. Estas son técnicas clásicas. Yo he publicado un montón de herramientas y he hecho un montón de demostraciones de estos ejemplos, y tienen un riesgo muy alto para la seguridad. Y cualquier sistema que tiene la posibilidad de hacer un hombre en medio accediendo a datos no cifrados es un riesgo de seguridad altísimo, y hay que resolverlo, ¿no? Hay incluso una anécdota que tiene que ver precisamente con estos fallos de seguridad. Vosotros descubristeis un fallo de seguridad en Apple, en donde, por ejemplo, con la conexión en Bluetooth, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que sucedía? Y gracias a eso Apple cambió cierto sistema de conexión con unos aparatos. Cuéntanos. Sí. Bueno, nosotros hacemos búsqueda de vulnerabilidades constantemente, ¿no? Y una de las cosas que yo tenía en el iPhone era que cuando te conectabas a un dispositivo Bluetooth en el coche con manos libres, automáticamente copiaba los contactos, ¿no? Y eso me parecía un fallo de seguridad altísimo, ¿no? Tenía que tener una alerta de seguridad. Entonces nos dimos cuenta de que podíamos hacer un altavoz Bluetooth de música, el típico altavoz que tienes en el baño para ponerte música o en casa. Y entonces lo que hacíamos con ese altavoz Bluetooth era por detrás, cuando tú te conectabas solo para escuchar música, no pasaba nada, pero al rato automáticamente se convertía en el manos libre de un vehículo, de un coche. Entonces el sistema operativo iPhone estaba preparado para aceptar el cambio a dispositivo de manos libre y enviarte todos los contactos, ¿no? Entonces te robaban todos tus contactos, las fotografías, la lista de llamadas,
los SMS, etcétera. Hicimos unas demostraciones de esto en conferencias, le llamamos Dirty Tooth, o en vez de Bluetooth le llamamos Dirty Tooth. Y Apple, cuando se lo contamos, lo arregló. Además se lo conté yo a Steve Wozniak, tuve la suerte de cenar con él y contárselo, y dijo que eso tenían que arreglarlo, y lo arreglaron. Y a día de hoy, cuando te conectas a un dispositivo de manos libre de un vehículo, te sale una alerta de ¿quieres compartir los contactos, sí o no? Cosa que antes era de manera transparente, ¿no? Terminando prácticamente esta charla, pero me gustaría que nos explicaras algo que bueno, siempre hay una leyenda urbana alrededor de todo esto. Alguien, por ejemplo, con un datáfono se comentaba que se acercaba, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, y ahora con esta esta nueva tecnología inalámbrica, en donde si acercas la tarjeta te pueden cobrar una cantidad pequeña. Bueno, también hay una cuestión que tiene que ver con todo esto, que son, explícame, los escáner BLE, que tienen algo que ver con la localización de tu teléfono móvil en un espacio en concreto. YouTube, Autolitus. Bueno, Channel. el BLE es la tecnología Bluetooth Low Energy, de baja energía, y cualquier dispositivo electrónico hoy en día tiene el protocolo BLE, es decir, hay una aplicación en el móvil que se llama BLE Scanner, te la bajas, es cualquier aplicación que sea un escáner de BLE, y lo que te permite es descubrir todos los dispositivos pequeños, que a veces son pues desde llaveros, teléfonos fijos en casa que tienen BLE, el mando a distancia, la Thermomix, o no sé, cualquier dispositivo de baja intensidad. Por ejemplo, los famosos monopatines eléctricos también llevan BLE, etcétera, ¿no? Entonces, con estos escáneres puedes hacer un mapa de todos los dispositivos y saber dónde están, ¿no? Y se pueden hacer cosas tan curiosas como, por ejemplo, saber si una persona está o no en su casa porque has detectado los altavoces, los AirPods que también de Apple van con BLE, o se puede detectar dónde se encuentra por la fuerza de la señal dentro de una ubicación física. Autolitus. Pero también, como se supone que no están accesibles a través de todo Internet, pues la mayoría no tienen medidas de seguridad. Incluso les puedes mandar comandos y pues por ejemplo, se ha visto de frenar un monopatín por BLE, que tú vas por la calle con el monopatín y alguien con el escáner BLE detecta ese modelo, le manda el freno y de repente se te frena el monopatín y te caes, ¿no? O sea, se pueden hacer cosas muy peculiares porque no se pensó que pudiera haber ese tipo de ataques inicialmente, ¿no? Entonces ahora estamos en una fase de investigación de todos los riesgos y cómo podemos protegernos ante esta nueva amenaza, ¿no? Con los protocolos de baja energía, ¿no? El Bluetooth de baja energía. Y la pregunta está clara, ¿no? Vosotros desarrolláis una serie de aplicaciones, sobre todo, que intentan de alguna forma paliar o poner muros o barreras ante ese tipo de ataques. Hacéis además diferentes apps en este sentido, ¿no? Y gratuitos además. Sí, bueno, nosotros somos, en mi equipo en concreto, tengo una unidad que le llamamos de ideas locas, donde hacemos el trabajo de lo que nosotros son los security researchers o los hackers o los investigadores de seguridad, que lo que intentamos es demostrar que algo está mal y que debe ser arreglado, ¿no? Y lógicamente lo que no publicamos son las herramientas de ataque. O sea, decimos, mira, existe este fallo de seguridad que debe ser arreglado, y lo que intentamos es colaborar pues con los fabricantes para que lo arreglen. Recientemente yo encontré un fallo en WhatsApp que permitía saltarse la seguridad de la cara, ¿no? Entonces alguien podía ver tus mensajes de WhatsApp aunque tú tuvieras la protección de Face ID en el WhatsApp, y entonces nosotros se lo comunicamos a WhatsApp y ellos lo arreglan, y una vez que lo arreglan nosotros lo publicamos, ¿no? No intentamos darles herramientas a los atacantes, sino al contrario, lo que intentamos es concienciar que algo tiene que ser arreglado para que lo arreglen, y si el fabricante no lo arregla, automáticamente lo que intentamos es meterle presión pública haciendo demostraciones de cuáles son los riesgos, ¿no? Que es el caso de lo que pasó con Apple, que inicialmente no lo quiso arreglar, pero cuando ya hicimos las demostraciones de que te podías traer toda la agenda de contactos de una persona de una manera muy simple, pues ya decidieron que había que arreglarlo, ¿no? Entonces ese es nuestro trabajo, concienciar y investigar, y lo hacemos porque nos gusta la tecnología y nos apasiona, ¿no? Intentamos encontrar las esquinitas a las tecnologías, ¿no? Eso es lo que para nosotros es un hacker. Inteligencias artificiales, estos sistemas BLE, Bluetooth de baja energía, todos estos elementos que están surgiendo y que
por desgracia, están ajenos al usuario común que las utiliza o que utiliza estas tecnologías. Y ya la pregunta casi es clave, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el futuro que nos espera? Si esto es ahora, ¿cómo van a ser esos próximos ataques, esas próximas formas de robar nuestros datos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, está claro que la inteligencia artificial va a tener una importancia muy relevante en el futuro. Lo vamos a ver en todo tipo de ataques. Y estamos preparándonos para esa nueva oleada de ataques. Pero a partir de ahí no sabemos. Todavía sigue siendo la forma más fácil de atacar a una organización, a una empresa, sigue siendo el famoso correo de phishing, de spear phishing, o de un email, un mensaje que se envía a la persona adecuada, con el gancho adecuado, etcétera, y robar credenciales y entrar y colarse en los sistemas. Y recordará la audiencia hace no mucho los ataques a Twitter, ¿no? Uh-huh. Donde les robaron con ataques de ingeniería social, fíjate, de los que hacía Kevin Mitnick en los años 80, llamando por teléfono, y consiguió las credenciales y entraron dentro de Twitter, y con esas cuentas accedieron a la de Elon Musk, a la de Bill Gates y demás, para pedirle a la gente, para hacer la estafa de robar bitcoins. O sea que muchas veces estamos pensando en nuevas amenazas que llegarán seguro, y otras que llevan 30 años entre nosotros pues siguen funcionándoles muy bien. Bueno, yo no sé si hay algo más que añadir, pero en cualquier caso, que seguramente lo hay, Chema Alonso, ha sido un verdadero placer que nos hayas abierto esta puerta, en este caso, para hablarnos de estas cuestiones y abrir también un poco la luz y el ojo a todos aquellos que desconocemos muchas cosas que hay por debajo de este Internet tan maravilloso, que nos conecta tan intensamente, pero que al mismo tiempo merece la pena conocer cuáles son los riesgos. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Chema. Gracias a vosotros, y cuando queráis otra vez. Ahí estamos. Un placer y hasta la próxima. Adiós.